Buenas noches a nuestros amigos de Radio Fusión TV. Nuevamente con ustedes el grupo Cuautitlán. Aquí vamos a abrir una reunión de compartimiento más con ustedes, con el enunciado que noche a noche se lee en todos los grupos del mundo y que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Bueno, nuevamente a mis amigos, yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues de aquí desde www.radiofusión.com, el grupo Cuautitlán nuevamente pues les agradece estar con ustedes. Y bueno, aquí le vamos a dar participación a nuestro compañerito que nos hace favor de llevarnos la reunión de compartimiento con ustedes. Adelante, compañero. Muy buenas tardes a todo el amable auditorio, a los compañeros que hoy nos acompañan para llevar a cabo una junta más de Alcohólicos Anónimos. Empezamos la semana pasada a analizar el folleto que se publicó en la revista Plenitud de Alcohólicos Anónimos y que es un extracto muy interesante de Los Cuatro Gigantes del Alma, un libro escrito por el doctor Emilio Mira y López, para poder entender precisamente cuál es la profundidad y las situaciones que desatan en muchos de nosotros la enfermedad del alcoholismo. Analizamos en nuestra reunión pasada el primer gigante, el gigante del miedo, y pues bueno, dando continuidad a esta lectura, pasaremos a lo que son las motivaciones del miedo y me voy a permitir, como es costumbre, dar una lectura y pasar a los comentarios de nuestros compañeros. Así que continuamos, estimado auditorio, con las motivaciones del miedo. Dice que una de las principales motivaciones del miedo es los motivos por carencia. Y dice: cuando el ser necesita vitalmente algo, lo busca y no lo encuentra, siente la frustración de sus esfuerzos y agota su energía. El ser no solo sentirá disgusto, tristeza o decepción, sino que sufrirá el zarpazo directo del miedo. Es así como todos nosotros sentimos miedo por la simple carencia de los medios, dinero, cariño, salud, etc., de que nos valemos para poder seguir viviendo. Esa carencia puede no existir en verdad. El sujeto se asusta ante la creencia de que carece de algo que en realidad tiene. Y el caso más típico es el de muchos adolescentes y de adultos emocionalmente adolescentes que viven angustiados y torturados por creerse que carecen de valor, ánimo, valentía, coraje. Se horrorizan ante la idea de sufrir por la carencia del miedo, surgiendo así la paradoja de que se atemorizan porque no se atemorizan. Esta parte de los motivos por carencia es una constante en la psique alcohólica, en esa parte del pensamiento disfuncional de que goza el alcohólico, en el sentido de que aún teniendo ya una edad adulta, primordialmente quienes tienen la fortuna de llegar a algún grupo después de los 30 años, que ya se considera una persona adulta, una persona madura. Y aquí nos dice el autor una parte fundamental de lo que es parte del pensamiento alcohólico. Dice, me voy a permitir volver a leerles este pequeño extracto, dice: y de adultos emocionalmente adolescentes. ¿Qué significa esta parte? Significa que aún con la madurez que dan los años, significa que las emociones las seguimos sintiendo de manera viva,
de manera que agitan nuestro pensamiento y que esa agitación en muchos de nosotros va a producir inmediatamente lo que es la parte del temor. La parte del temor, porque en la experiencia personal, el sentido de quedarse sin empleo, de quedarse sin una esposa, de quedarse en una condición vulnerable, para muchas personas normales o las que nosotros consideramos normales, son situaciones que solventan día a día, que tratan de buscarle algún remedio, alguna solución, y en el caso personal, personal y de muchos compañeros que pertenecen a las agrupaciones, estos fueron los motivos principales por los cuales buscaron el refugio directo en lo que es el alcohol. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día dice que el alcohólico, la personalidad alcohólica, la mente alcohólica, se siente despojada de sus actividades vitales, se siente despojada de sus actividades, y va a llegar un momento en el cual, aún teniendo las capacidades, no las va a encontrar. Aún teniendo la posibilidad, la fortaleza, la fuerza, la valentía para poder afrontar estas situaciones, las evade a su primer contacto. Y al evadirlas, pues entonces encontramos nosotros lo que son las principales motivaciones de sentir temor a todo lo que hacemos, de sentir temor a volver a buscar trabajo, de sentir temor de poder rescatar una familia, el sentir temor de verdaderamente poder hacerle frente a un enemigo que es acérrimo y poderoso, como lo dice nuestra literatura, hacerle frente al alcohol. Y pues obviamente esa carencia, que en verdad no existe, porque al final del día todos nosotros como seres humanos tenemos las capacidades y las virtudes para salir adelante, pero son situaciones que nosotros dejamos hasta el fondo de nuestra voluntad, hasta el fondo de nuestro coraje, intentando evadir en todo momento las situaciones que, como bien nos dice aquí, por frustración. Es decir, completamos un círculo en el cual no vemos cumplidas nuestras necesidades. Al no verlas cumplidas, pues sentimos frustración. La frustración nos produce coraje, nos produce miedo, nos produce angustia, nos produce ansiedad, y cerramos el círculo nosotros en mi actividad alcohólica, pues obviamente con ese bálsamo que en todo momento me acompañaba, no entendiendo que pues obviamente era únicamente una evasión a la realidad y que nada se resolvía. Y eso es lo que nos dice aquí este autor. Inmediatamente, cuando vas a sentir tú la carencia de tener esas capacidades, vas a buscar un aliciente que te permita a ti afrontar de manera equivocada todos y cada uno de estos problemas. Pasamos a la parte de comentarios. Compañera. Buenas noches, queridos radioescuchas. También soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Fíjense qué importante es poder entender esto de la carencia, ¿no? Dicen el miedo por carencia. Vamos, el alcohólico sufre por todo, o la alcohólica también sufre por todo y por nada, ¿sí? Se va dando cuenta y se va desarrollando, o bueno, yo les hablo de mi caso, ¿sí? Precisamente por lo que vio, por lo que sintió, por lo que le hicieron, ¿sí? Y al denotar estas carencias, ¿sí? Estas carencias, obviamente viene un miedo atroz a no poder nada, o sea, tener una vida y no poder hacer nada, ¿sí? Hoy comprendo, por ejemplo, yo recuerdo en las talleres, ¿sí? Que cuando era muy pequeña yo le decía a mi madre, cuando yo crezca, ¿sí? Que voy a comprar, ¿sí? Una lavadora para que ya no estés lavando ajeno. Fíjense nada más qué pensamiento. Y precisamente, ¿a dónde me voy? A ese sentimiento de carencia, ¿sí? Carencia económica, ¿sí? Y de igual manera vas creciendo, ¿sí? Y vas viendo que tus expectativas no son cubiertas, ¿sí? Y vas acumulando una serie de situaciones en tus pensamientos que dices, cuando crezca, cuando esto, cuando aquello, ¿sí? Las cosas van a ser totalmente diferentes, ¿sí? Tengo que poderme analizar y poder entender
que precisamente esos eran pensamientos buenos, ¿sí? Pero alimentados precisamente por una carencia, ¿sí? Y a final de cuentas voy viendo en ese trayecto, ¿sí? Que a mí verdaderamente lo que me impulsaba, ¿sí? Lo que me impulsaba a poder, a no sentirme menos que los demás en un nivel social, a no sentirme menos que los demás en un nivel económico, era precisamente, sí, el miedo, ¿sí? El miedo a no ser en igualdad como los demás. Entonces, voy viendo, ¿sí? Que a final de cuentas, caigo en un estado de frustración porque mis deseos, porque mis situaciones no son cubiertas, ¿sí? Y caigo en un estado de frustración, ¿sí? Y obviamente, pues de más miedo, ¿no? La frustración es un ciclo, es como un círculo donde corren ratones, ¿no? O sea, le das vuelta y vuelta a ese círculo, entonces no hay una salida, ¿no? Y la mejor salida para mí como mujer, ¿sí? Precisamente fue el alcohol, ¿sí? Cuando me desarrollo ya como una mujer, con una familia, pues de igual manera, ¿no? A final de cuentas, ¿qué mueve a una mujer para potencialmente, ya venía alcohólica en una adolescencia y sigue en alcoholismo, ¿sí? En el alcoholismo, ya siendo una mujer, casada, ¿sí? Precisamente todo ese miedo que trae arrastrando de sus propias carencias, ¿sí? Hasta hasta a una edad adulta, ¿no? ¿Sí? Y pensando precisamente, nos dice la literatura, pensando principalmente, sí, como adolescente, ¿no? O sea, inmadura, ¿no? O sea, siempre con esos temores de si se va a poder, no se va a poder, se va a hacer, no se va a hacer, y al final de cuentas, cuando no son nuevamente cubiertos, pues obviamente, sí, se llega al alcohol. ¿Por qué? Porque ya te ves como ese ratón encerrado, dando vueltas sin poder salir. Entonces, me voy dando cuenta que precisamente, pues todas esas carencias me las origina precisamente ese miedo atroz a no poder realizarlas, a no poder visualizar una forma de vida diferente y sobre todo, sí, las empaquetaba precisamente con todo ese miedo, porque ese miedo muchas veces me impulsó, pero muchas veces también me paralizó. Muchas gracias, compañera. Adelante, compañero. Nuevamente, como usted es un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, hasta donde no nos llevan esos miedos a convertirse en temores que la mayoría de los enfermos de mente y cuerpo, como somos los alcohólicos, hasta dónde nos llevan las exigencias, las carencias hacia las exigencias. ¿Por qué? Bueno, porque en la mayoría de los que llegamos a la agrupación llegamos carentes de todo. ¿Por qué? Bueno, porque en la aventura se perdieron, las perdí. Y a veces se piensa que al llegar a una agrupación, esas carencias van a desaparecer por sí solas, y pues no. Más si se sigue viviendo en el pasado, pensando en el futuro y perder los valores del presente. Y cuando se exige que debería de componerse la vida en base a lo que son los temores, ¿por qué? Porque se llega en el perfecto desamparo y pensar que la vida se va a componer de hoy para mañana, porque vienen los temores. ¿Y qué voy a hacer si no tengo trabajo? ¿Y si consigo un trabajo? ¿Y si me pagan poquito? ¿Y si voy y toco la puerta y no me lo dan? O sea, son esos temores imaginarios, ¿Por qué? Bueno, por las exigencias que se quisiera que la vida cambiara
y si no se dan los cambios que se esperan en base al temor, bueno, pues se pone irritable, descontento, malhumorado, enojado, y con todo mundo quiere recalar que son los culpables de sus desgracias, y pues no. Entonces cada quien va a ir reflexionando una de ellas, sí, porque se decía, ¿verdad?, que son mentes inmaduras, no se alcanzó a llegar a una madurez emocional. ¿Por qué? Bueno, porque por esas carencias, si no, hay veces no se tira uno al suelo para hacer un berrinche porque le da pena y ensuciarse la ropa, pero pues esas carencias de exigencias lo pueden llevar ahí, y no es común ver a la gente en calle, ¿verdad?, con unos enojos pero tremendos, X, Z, y a la postre, bueno, pues se va a parar a donde se encontró el bálsamo de la tranquilidad, que es el alcohol. Y ya con unos alcoholes, bueno, pues todas esas ilusiones, porque la mente alcohólica está llena de ilusiones, ¿sí?, de fantasías y de muchas cosas, ¿sí?, por sus propias carencias. No le da valor a lo que tiene, porque sus exigencias, ¿sí?, lo hacen creer que él merece más, ¿sí?, que él merece más, y si no se le dan, se llenan de más temores, porque el temor por sí solo, pues no lleva a la ira, a la venganza, a hablar mal de la gente, a muchas circunstancias, ¿sí?, que lo llevan a la postre, ¿sí?, a sentirse la conmiseración, no sirvo para nada, no valgo para nada, no esto, no lo otro, no aquello, y lejos va acabando un pozo más profundo que si no se da cuenta, le va a costar más trabajo salir. Entonces yo tendré que analizar esas cuestiones de carencias, hasta dónde me han llevado las exigencias, y no me permiten valorar mi día a día. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Sí, efectivamente, aquí nos dice que el solo hecho, en la mente alcohólica, el solo hecho de carecer de dinero, cariño, salud, etcétera, será una motivación para sentir el zarpazo directo del miedo. De cómo el alcohólico sufre en sus pensamientos, no en la realidad, porque aquí el alcohólico, la mayor parte de su sufrimiento es el sufrimiento mental, no tanto el físico, porque al final del día platicábamos en algún momento, es una enfermedad que no se ve, es una enfermedad que, pues bueno, nos permiten entrar a cualquier lado. Nos subimos al metro, agarramos el transporte público y nos dicen, mira, ahí viene ese se ve que es alcohólico. No, es una enfermedad que no se ve, porque al final del día, aquí lo dice muy bien el autor, dice que se horrorizan ante la idea. ¿Y qué son las ideas? Pues las ideas son toda esta parte consciente de nuestro pensamiento, de lo que generamos todos los días y en todo momento. Y esa idea, pues obviamente se hace una fijación, y de la fijación, pues surgen todas estas situaciones de temores y de miedo. Pasamos a la siguiente motivación, dice, motivos por insuficiencia. Son legión las personas que sufren más de la cuenta y pagan excesivo tributo al miedo por creerse deficientes o inferiores al promedio de sus semejantes en la posesión de tal o cual carta de triunfo en la vida. Esas personas desarrollan el complejo de inferioridad y adquieren una actitud encogida y tímida. Lo que se precisa hacer es dar un nuevo criterio para enjuiciarse su misión y su destino en la vida, tras lo cual vendrá suavemente y por añadidura el dominio de las estrategias de conducta que les aseguren el éxito profesional, sexual o social. Cambio de juicios y actitudes. Eso es lo que dice nuestra literatura. Aquí interviene más el miedo del fracaso en conseguir el éxito que el miedo de la acción misma. El sufrimiento está más motivado por la vulneración del amor propio que por la auténtica presencia del miedo. ¿A qué nos lleva la insuficiencia? La insuficiencia nos dice
que va a darle un golpe directo a la autoestima. Una autoestima que en su momento fue parte y fue un motor en nuestras vidas para conseguir al inicio de nuestra etapa, ya sea adolescente, nuestra etapa adulta, los éxitos que pudimos haber conseguido como alcohólicos, aún ya siendo alcohólicos. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día ningún alcohólico puede decir que no ha hecho nada en la vida. Hay quienes lo han tenido y lo han perdido por su actividad alcohólica. Hay personas que han sido prominentes empresarios, hay personas que han sido catedráticos, hay personas que han sido u ocupado cargos en la iniciativa privada, han tenido empresas, han sido parte integrante de una sociedad productiva, han tenido excelentes familias, han tenido excelentes logros y resultados. Pero ¿qué es lo que ha hecho la insuficiencia cuando el alcohol nos despoja de esa valoración de ti mismo, de esa situación de que muy dentro de tu ser sientes que tienes la capacidad, pero el alcohol te ha dejado en un estado de insuficiencia, el de decir, no puedo hacerlo nuevamente, el alcohol me tiene atado, el alcohol me tiene sobre su dominio. Pero si entendemos que solamente es en la parte de nuestro consciente, en nuestra parte cognitiva donde tenemos esos temores, poco a poco al irte introduciendo en el programa, poco a poco y a través de las juntas, a través del apadrinamiento, a través de compartir tu experiencia, de transmitir el mensaje, de trabajar con otros compañeros, irás dando a la idea de que todos esos pensamientos negativos que te mantienen en un estado casi catatónico, todos esos pensamientos que te impiden el poder afrontar las situaciones en su justa dimensión y que le van a dar nuevamente a tu voluntad y a tu personalidad la fuerza suficiente para poder encarar todas aquellas situaciones que perdiste, pero que, bien lo dice el programa, tal vez no lo recuperes todo, pero vas a recuperar cosas mucho más importantes, que va a ser la alegría de vivir, vas a encontrar una paz y vas a encontrar una tranquilidad, pero solo a través de poder recobrar la valía que tienes como persona, entender que no eres un ser pecaminoso, ni eres un ser de otro planeta, simplemente eres una persona que padece una enfermedad, pero que como todas, tiene una solución. Y para volver a encontrar esa misión, ese destino en tu vida, tienes que hacer un cambio de juicios y actitudes, y para nosotros el primer cambio de juicio y de actitud es el dejar de beber. Y dice aquí mismo el autor que por añadidura vas a ir encontrando muchas mejores cosas a lo largo de tu paso por tu programa de recuperación. Adelante, compañero. Sí, nos habla del excesivo tributo que se le paga al miedo, sí, precisamente por motivos de insuficiencia. Sí, yo aquí entiendo esta situación, ¿no? La insuficiencia, el no sentirte, la desigualdad, ¿sí? Ya sea para un trabajo, para un deporte, ¿sí? ¿Cuántas veces no se siente la alcohólica insuficiente, ¿no? Sí. En una actividad muchas veces, o sea, tienes la capacidad, porque tienes la capacidad, pero precisamente el miedo paraliza, ¿sí? Esa situación, ¿no? Hablamos de insuficiencia en esa cuestión, en la cuestión de decir, es que, ¿y si no puedo? ¿Sí? ¿Y si no doy lo que tengo que dar? ¿Sí? Entonces, y mejor lo dejo para mañana, ¿sí? Y ahí que me está atacando precisamente ese miedo, ¿sí? El alcohólico es especialista en dejar las cosas para mañana, ¿sí? Para la próxima semana o para el próximo mes, ¿sí? Pero, ¿bajo qué recurso? Bajo el recurso del miedo. Muchas veces, a mí, bueno, algunas veces me llegó a pasar, ¿no? El buscar tan solo un empleo. Hoy sé que tengo la capacidad y soy capaz de muchísimas cosas, ¿sí? Pero en aquellos ayeres, ¿sí? O sea, ese miedo no me permitía decir, ¿y si no lo consigo?
no, mejor voy mañana, ¿sí? Y lo postergaba precisamente para el no enfrentamiento, para el no enfrentarme verdaderamente, gracias a ese miedo imaginario, porque ni siquiera lo había enfrentado, simple y sencillamente, o sea, la traba y el pie me lo ponía yo sola, ¿sí? Porque sentía que las demás personas podrían ser aún más capaces que yo, ¿sí? Entonces, me voy dando cuenta, ¿sí? Y bien fácil, ¿no? O sea, si te da miedo y si lo dejas para mañana y si lo dejas para la próxima semana, ¿sí? Lo avientas al costal, el olvido, ¿sí? Aunque tengas esa necesidad de llegarlo a elaborar, ¿sí? O de ir por ese proyecto, pero precisamente, entonces, tengo que comprender que mi miedo o me paraliza, ¿sí? O me deja que las situaciones, ¿sí? Las deje para el día de mañana, ¿sí? O me impulsa a decir, a ver, basta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué miedo es? ¿Es real? ¿Ya lo enfrentaste? ¿Sí? Entonces, tengo que ver precisamente que en aquellos ayeres, ¿sí? Yo me sentía pequeñita, sentía chiquita, ¿sí? Una autoestima hasta abajo, ¿no? Precisamente porque el no conocerte, el no saber, ¿sí? Y verdaderamente validar tus habilidades, ¿sí? Pues a qué me llevaba, ¿no? Me llevaba precisamente, ¿sí? A sentirme inferior a los demás, ¿sí? Dice un complejo de inferioridad, ¿sí? La cual, pues, ni siquiera lo había enfrentado y yo ya estaba temerosa, ¿sí? De que las cosas no salieran como yo quería en ese momento, ¿sí? Entonces, el ingresar a Alcohólicos Anónimos y seguir un proceso, pues me lleva precisamente a eso, ¿no? ¿Sí? Empezar a ese conocimiento, ¿sí? Empezar a subir mi estima, ¿sí? Y ver mis cualidades, ¿sí? Ver o sea, ¿para qué soy buena? ¿Sí? Y poderme desarrollar, ya no bajo ese influjo del miedo, porque hoy tengo que enfrentarlo, porque hoy tengo la capacidad de poder decir, a ver, es real o imaginario, ¿no? Imaginario, ¿por qué? Porque ni siquiera lo has enfrentado y ya estás poniéndote el pie, ya te estás poniendo la traba. Entonces, tengo que ver y analizar y decir, no, tienes que pararte y decir, adelante, adelante, porque no hay algo que verdaderamente, ¿sí? Te moche, más que tu propia imaginación, más que tu propia autoestima, más que tu propia forma de ver las cosas que no te están dando resultado. Entonces, levántate y ve a hacer lo que tienes que hacer por el día de hoy, ¿sí? Ya sin los influjos de la locura. En aquellos ayeres, todo era atemorizante y prefería 1000 veces irme a cotorrear, irme a beber, irme a chacotear. A eso sí no le tenía miedo porque me sentía en un lugar seguro. Pero ya al enfrentarme verdaderamente a una realidad sin alcohol, sí, es otra cosa totalmente diferente. Gracias. Adelante, compañero. Sí, es lo que nos dicen, ¿no? Nuestras insuficiencias. Y en las mentes débiles o subdesarrolladas, decía el doctor Harry Tiebout, quien amablemente escribe en nuestro programa. ¿Por qué? Porque cuando se pierde todo y el alcohólico, la mente enferma, alcohólica, tiene una imaginación fuera de lo común, pero no más imaginación. ¿Por qué? Porque para darle satisfacción a su egocentrismo y a su temor, tiene que ser el éxito mayor que el fracaso. Y aquí en la mayoría, por no decirlo, todos llegamos seres fracasados, ¿sí? Por el temor no nos enfrentamos a la realidad de la vida. Y bueno, pues ya sin alcohol, ¿verdad? Se piensa que se puede, nomás se piensa, que se puede llegar muy lejos, dicen, de impulsos cortos, ¿sí?
de los ojos limitados, y como el temor, sí, me hace pensar imaginariamente, y si no se da, y si emprendo este negocio, y si no resulta, o sea, ya está pidiendo que le vaya mal, ya está llamando la adversidad por la insuficiencia que tiene en su manera de pensar. Por eso es que es una enfermedad muy compleja, muy compleja. La mente enferma es muy difícil de explorar, muy difícil tanto para el que la padece como para la cuestión psicológica, porque nos dicen que si estas mentes fueran honradas y le dijeran toda la verdad a su psicólogo, mucho podría ayudar, pero nos tienen un mal concepto porque somos mentirosos, falsos, egoístas, temerosos, o sea, completamente sí, difícil para la ciencia médica. ¿Por qué? Bueno, porque nos da temor que se den cuenta que somos gente fracasada, cuando saben y nosotros sabemos que somos gente fracasada y que necesitamos ayuda, pero nuestra cuestiones de timidez, de temor, de egocentrismo, ¿verdad? Perdemos la oportunidad, ¿sí?, de decirle al otro o a la otra, a la ciencia o a los demás, ¿sí?, que tengo temor, tengo miedo a enfrentarme a la vida, ¿sí? Y adoptamos esas cuestiones, ¿sí?, de inseguridad que no nos dejan realizarnos en la vida, y más por temores imaginarios que reales. Porque los temores reales sí tenemos la oportunidad de saber cuáles son y enfrentarlos. Pero me imagino, por eso es que las mentes alcohólicas deberían de haber sido arquitectos, porque tienen una imaginación tremenda para hacer castillos, residencias, planes X, pero nada más en la imaginación, no en la proyección ni en la realización por medio del temor. Gracias. Gracias, compañeros. Ahorita de lo que venimos comentando, vamos a dar paso al siguiente, que son los motivos conflictivos, para poder terminar con estas ideas que dice: los motivos conflictivos. Cuando alguien vive un tiempo mostrándose anormalmente asustadizo y miedoso, sin que haya motivos externos que lo expliquen, ello tiene una motivación íntima y es debido a un conflicto que conduce a una debilitación progresiva de la autoconfianza individual. ¿Cómo podemos entender o visualizar nosotros un motivo conflictivo? ¿Cómo poder atender una situación que está en la mera esfera de la mente? Decía que, y aquí volvemos a retomar la importancia que tienen los miedos reales y los miedos imaginarios. Estos motivos conflictivos nos dice que van a ser simple y sencillamente miedos que no van a exteriorizarse. Hay quien por motivos de insuficiencia siente que no es capaz de realizar una acción, hace el intento y sufre la frustración, porque dice, pues no pude. Una persona normal dice, bueno, no pude esta vez, pero la siguiente lo voy a volver a intentar. Un alcohólico en este motivo conflictivo ni siquiera da ese primer paso de ejercer la acción. El motivo conflictivo dice, voy a generar yo un ser, voy a ver a un ser siempre tímido, voy a ver siempre a un ser temeroso y que no le permite ejecutar ninguna acción por el simple hecho conflictivo de que el fracaso ya lo tiene programado. Es decir, él ve un anuncio de solicito ayudante general. Y él ya está viendo una liquidación de que, sabes que en 3 días te dijeron que no, o sea, ya lo contrataron, ya ejecutó el trabajo, ya lo despidieron, pero solamente en el proceso mental.
ni si ese motivo conflictivo no le permite ni siquiera el poder ejercer una acción, es decir, bueno, voy a llamar pues para ver si cumplo, califico, si todavía está posible la vacante, o sea, no, ni siquiera haces eso. Tú ya le diste, tú ya generaste toda la historia de fracaso solo por el simple hecho de un motivo conflictivo que va a llevar a una gradual, y como lo dice aquí, una progresiva debilitación de la autoconfianza individual, sin ni siquiera haber ejecutado una sola acción para poder intentar salir del atolladero. Sí. Adelante, compañero. Es bien cierto, esos motivos conflictivos, no, es una característica de la mente alcohólica, ¿sí? Por eso nos llaman precoces, ¿sí? A los alcohólicos nos llaman precoces porque toda la vida vamos adelante, o sea, imaginando, pensando, estamos aquí en México y ya en 5 minutos ya estoy en China, ¿sí? O sea, mi mente siempre se va, ¿sí? Más allá. Y sobre todo, a lo negativo, ¿sí? ¿Y qué lo genera? Pues precisamente la base de mis temores, ¿no? Sí. Les comentaba con anterioridad, reales o imaginarios, ¿sí? Y la enfermedad o la enferma de alcoholismo como yo, la mayoría son imaginarios. Entonces, eso es cuestión, ¿sí? De precisamente paralizar, ¿sí? La mente y decir, a ver, no. Como se dice en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Te pones el curita antes de cortarte, ¿sí? Vas más allá, o sea, ya estás bien lejos, pero ni siquiera has iniciado el camino, ¿sí? Entonces, precisamente estos motivos conflictivos, ¿sí? Vienen y se basan sobre todo en la mente, ¿sí? Y son los que no me permitieron mucho tiempo, ¿sí? Avanzar, ya fuera en un negocio, en una relación, ¿sí? Precisamente, ¿no? Por estar pensando, y si no es no es mi tipo, y si no es mi príncipe azul, ¿sí? Porque mis exigencias precisamente a eso me mandan, ¿no? Mi miedo al fracaso me manda precisamente a esas exigencias, ¿sí? Y en todos los departamentos de mi vida, estoy hablando del sexual, del material, del social y del emocional, ¿sí? Me envían a esos departamentos, entonces yo solamente me niego la posibilidad, ¿sí? Tan solo de conocer a un individuo, de elaborar o de llevar a cabo lo de un trabajo, ¿sí? Y mis miedos a no ser querida, ¿sí? ¿Y qué tal si pues ni le gustó? ¿Y qué tal si ni se enamora de mí? O sea, siempre esa situación, ¿sí? En conflicto, sobre todo les digo, o sea, mental, porque es cierto, no se exterioriza con facilidad. ¿Por qué? Porque es el miedo ¿cómo, qué van a pensar de mí? Estoy loca, o sea, todas esas situaciones, y nada más traes un conflicto mental, ¿sí? Un motivo, o sea, para no llegar a la realización de absolutamente nada. Aterrizar absolutamente nada, ¿no? Entonces, tengo precisamente que buscar precisamente esa ayuda y la encuentro dentro de esto, ¿no? Dentro de grupos alcohólicos anónimos, ¿para qué? Para poder avanzar, ¿no? Sí, ahí viene de cierta manera la comprensión del alcohólico. Pues gracias, mis compañeros. Vamos a un corte, en breves minutos estaremos nuevamente con ustedes en este compartimiento de experiencias de lo que nos narra este buen escritor. En un momento regresamos nuevamente con nuestros amigos de www.radiofusion.tv.com, el grupo Cuautitlán, nuevamente con ustedes. Adelante, Seguimos en el proceso de participaciones. Compañeros, le vamos a dar uso a la palabra a nuestro compañero para que nos dé
sus comentarios acerca de los motivos conflictivos. Adelante, compañero. Pues fíjense, mano, miren, para las mentes débiles, llamémosle así, porque nos lo mencionaban en la parte anterior, ¿verdad? ¿Por qué una mente madura, una mente desarrollada, no le tiene temor al fracaso? Porque lo ve en su justa dimensión, ¿sí? Y sabemos que estamos expuestos al éxito y al fracaso, o al fracaso y al éxito. Y unos se atemorizan, ¿no? No, ellos son gente exitosa porque sabe que está expuesto a eso. Pero alguien que trae ese desgaste emocional en base a los conflictos internos de temor, es un desgaste mental, pero tremendo, ¿sí? Tremendo, que no nos deja actuar ni pensar cuerdamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos pensando en la inutilidad que nos proporciona nuestra mente en mentes conflictivas, porque si en alguna vez en la vida tuvimos éxito, fuimos exitosos, fuimos gente entrona, gente chambeadora, gente que no, fuimos desafiantes, sí, desafiantes. Pero ¿qué pasa cuando se llegan a los fracasos y de veras se la cree uno, ¿verdad? Y más cuando uno se agarra de la parte de la infancia, eres un inútil, bueno, para nada, no sirves para nada, no es, y se la cree uno y dice, por eso soy así, y vienen esos conflictos mentales, imaginarios, que realmente no sirvo para nada. Y esa debilitación progresiva de la autoconfianza individual, por eso hoy en día, ¿no? Este programa precisamente sí es para ver si que la confianza en nosotros mismos muchas de las veces no nos sirvió y tuvimos que estar prestos, sí, a pedir ayuda. Y no es porque Alcohólicos Anónimos sea la panacea de todo esto, no, está la medicina, la religión, la psicología, la psiquiatría. Hay muchos medios, ¿sí? Para que nosotros podamos, ¿sí? Inclusive en la agrupación se le recomienda al que llega, ¿sí? Atiéndase física, mental, ¿sí? ¿Cómo está usted de sus cuestiones exteriores, su organismo? ¿Para qué? Y sin temor, pero luego es tanto el temor. ¿Y si tengo esto? No, ¿y si tengo cáncer? ¿Si tengo diabetes? ¿Si tengo o sea, ya está, y ese desgaste emocional le impide aún enfrentarlo con tranquilidad, con serenidad, cualquier acontecimiento de la vida. Aquí, de alguna manera, la ventaja que hay en la agrupación es que cada uno de nosotros va comentando cómo ha enfrentado sus temores, los reales o los imaginarios, los reales y los imaginarios, y al final de cuentas, el principiante se da cuenta que todos sus temores, en su mayoría, fueron imaginarios, ¿sí? Por eso decían por ahí, hombres de poca fe. Y al final del día, la fe es un antídoto contra los temores. Pero hay que identificarlos también para saber cuáles son. Porque si yo dijera que soy un ser muy temeroso, ¿y a qué le tienen miedo? No sé. O investigue si son reales o son imaginarios sus temores, porque si no, se va a quedar como un ser asustadizo y temeroso. Y bueno, pues yo creo que este libro también nos va a decir cómo nos vamos a liberar de los temores y entre los compañeros, cómo cada uno de ellos los ha confrontado. Gracias. Gracias, compañeros. Pasaríamos a la siguiente parte, que es la siguiente motivación del miedo, el dolor. Dice, es una vivencia desagradable que puede variar de la simple molestia hasta el insoportable sufrimiento.
Lo que tememos no es tanto el dolor en sí como el sufrimiento que generalmente determina. El miedo al dolor que siente el hombre no deriva solamente del sufrimiento que éste le inflige, sino que imaginativamente anticipa las consecuencias dañinas. Compañeros, es una de las partes medulares de la mente alcohólica. Es decir, el dolor lo vamos a sentir en un momento específico, en un momento determinado de nuestras vidas, por cualquier situación ajena o interna de nosotros mismos. El sufrimiento, compañeros, es atemporal. El sufrimiento va a recorrer nuestra vida tanto y cuanto nosotros lo queramos. Es decir, me pego en un dedo. En ese momento siento el dolor. Pero una vez que dejo de sentir ese dolor, origino el sufrimiento. No, y me acuerdo cuando me pegué, no, me quedó horrible mi uña y vuelvo a sentir. Nos pasa exactamente lo mismo con las situaciones caóticas de nuestra vida. Cuando perdí mi trabajo, lo perdí en ese momento, siento dolor. Pero el quejarme 10, 20, 15, 30 años de que perdí mi empleo, perdí mi estatus económico, perdí la casa, perdí el carro, eso solamente es proyección del dolor, que yo lo he transformado en sufrimiento. Es por eso que decimos, el dolor es temporal, específico, solo un momento. El sufrimiento es atemporal. El sufrimiento lo voy a sentir yo toda vez que lo vuelva a llamar a mí para poder llenar ese hueco, llenar ese vacío que ha generado en mí la pérdida de algo o de alguien, porque bueno, los dolores van desde los sentimentales hasta los materiales, y es decir, ¿cuándo fue cuando sentí el dolor? Eso se lo puedo sentir perfectamente, puedo derivar, puedo identificar cuándo fue cuando sentí dolor, y el sufrimiento aún lo sigo teniendo. Y el sufrimiento es solamente consecuencias de aquel hecho, pero el sufrimiento es como una bola de nieve. Lo que en su momento fue un dolor que lo pude haber cerrado, que pude haber terminado ese ciclo, el sufrimiento ya no. El sufrimiento es una bola de nieve que hace de mí un guiñapo, hace de mí un títere. ¿Por qué? Bueno, porque al final del día el sufrimiento implica el volver a sentir, nosotros le decimos los resentimientos, el de cómo vuelvo a sentir y generar aún más dolor del que en su momento pude haber sentido. Vamos a cerrar con nuestra plática, con nuestros comentarios. Adelante, compañera. Me causa algo de risa. Sí, cómo la mente alcohólica piensa con respecto a esto, ¿no? Sí, dicen, el dolor es crecimiento, el sufrimiento es opcional, no la acaba de especificar mi queridísimo compañero, ¿sí? El alcohólico es especialista en la autoconmiseración. Un suceso que pasó en la infancia, ¿sí? Que vamos, eso muchas veces va definiendo el trayecto de la vida, ¿sí? Cuando eres una persona anormal como yo, y digo anormal porque hoy considero que una persona normal pues cerraría ciclos y círculos en su momento, ¿sí? Yo no lo cerré. Yo tuve que infringirme mucho sufrimiento, ¿sí? Alimentados precisamente por todas esas carencias, por todas esas insuficiencias, ¿sí? Y entonces todo eso me llevó a generar precisamente, ¿sí? En su momento viví el dolor, pero después viví el sufrimiento, y viví de ese sufrimiento durante muchos años. Precisamente la fuga perfecta para mí fue el alcohol, ¿sí? El alcohol. ¿Para qué? Para liberarme de ese sufrimiento de muchos años que traje arrastrando, ¿sí? Porque no era satisfactorio enfrentar realmente una realidad. Siempre fui precoz, siempre adelante, sin mirar y pararme, ¿sí? A ver una realidad que no era tan excesiva como yo la agrandé toda la vida, ¿no? O sea, siempre agrandando mis problemas, o sea, con ese sufrimiento terrible y atroz, de decir, ¿cómo sufro? Pobrecita de mí, ay, cómo me va de mal, como esto, como el otro. Entonces,
Pues nada más imagínense. Entonces, he tenido que visualizar precisamente esta gran parte del dolor que me permite, ¿sí? Parte del crecimiento que hoy puedo compartir, pero el sufrimiento hoy sí es opcional, ¿sí? Yo decido hasta cuándo parar. Ese es mi comentario sobre esto. Gracias. Adelante, compañero. Pues para despedirnos, ¿verdad? A veces es un comercial y a veces no las creemos, lo de las canciones cuando dicen sufrir me tocó a mí en esta vida y ese es mi destino hasta el final, pues imagínense, ¿no? Viviendo del pasado, todo aquel sufrimiento, ser mis compañeros, de ahí traerlo al presente y luego todavía sufrir más por el futuro. No es vida, pero nosotros, vida que deseamos compartir con ustedes. Hoy creo que los que estamos en esta mesa, esto nos ha ayudado a liberarnos del sufrimiento. Y bueno, les compartiremos en la próxima quincena cómo le hemos hecho. Y bueno, pues el Grupo Cuautitlán, perteneciente al 5º distrito del área norte del Valle de México, les agradece mucho su atención en esta www.radiofusiontv.com, ¿verdad? Y decirles que nosotros, el Grupo Cuautitlán, está en Avenida 20 de Noviembre, esquina de Roble, Plaza Rubí, Altos. Y les voy a dar el número de nuestra oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Quien desee más información, pedir dirección de grupos, es el 58 70 82 66. Y el que guste acompañarnos en nuestras reuniones de juntas de estudio en el Grupo Cuautitlán, nosotros estamos los días lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 21 horas y el día domingo de 17 a 19 horas. Pues yo les agradezco mucho junto con mis compañeros la atención prestada y bueno, pues de aquí a 15 días seguiremos nuestros comentarios de esto que se llama el temor. Por su atención, muchas gracias.